Hola a todos. Bueno, el tema que nos convoca en esta pequeña sesión remedial es la parte de diabetes mellitus, insulinoterapia y complicaciones agudas y crónicas. Vamos a partir con la parte de diabetes, tratando de ser un poquito más resumida. Importante saber que la diabetes es parte de un grupo de enfermedades metabólicas crónicas multifactoriales caracterizadas por la hiperglicemia. ¿Qué hace la hiperglicemia? Se asocia con daños de órganos a largo plazo, disfunción e insuficiencia de los mismos. Entonces, en cuanto a epidemiología, actualmente a nivel global tiene una prevalencia de 10%, más aproximadamente 463 millones de personas afectadas, y se estima que para el año 2045 esta cifra aumente a 700 millones. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud en Chile del año 2016-2017, la prevalencia de diabetes se encontraba en un 12,3%. Aquí podemos ver en la tabla prevalencia de diabetes nacional y según sexo. El total país, ahí este 12,3%. Y vemos también cómo, de acuerdo a las distintas encuestas nacionales de salud desde el 2003 al 2016-2017, tanto en hombres como en mujeres, ha subido la prevalencia, principalmente en el grupo de las mujeres. Por esto, también, como por esta prevalencia a nivel global, la OMS la considera una emergencia sanitaria actualmente. Entonces, ¿cómo se define la diabetes? Como una enfermedad crónica grave que sobreviene cuando el páncreas no produce suficiente insulina o que el organismo no sea capaz de utilizarla de manera eficaz. Tenemos distintos tipos de diabetes. Dentro de las más conocidas, la diabetes tipo 1, en donde la explicación de este tipo de diabetes es por una destrucción autoinmune de células beta pancreáticas. Hay distintos tipos autoinmunes. Dentro, una de ellas es la diabetes LADA, pero no me voy a adentrar mucho en ese tema. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que no es autoinmune, sino que lo que pasa es una pérdida progresiva de la secreción insulínica de las células beta pancreáticas y habitualmente está en un contexto de resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Hay otros tipos específicos también de diabetes que se deben a otras causas, como los síndromes monogénicos, donde está la diabetes neonatal y la MODI, patologías del páncreas exocrino como fibrosis quística y pancreatitis, que pueden llegar a generar una diabetes, y la diabetes inducida por drogas o químicos, como por ejemplo glucocorticoides, terapia antirretroviral o en pacientes trasplantados. Y también tenemos ya lo van a ver en ginecología, la diabetes gestacional. En cuanto a las formas monogénicas y poligénicas, tenemos de las monogénicas la MODI, que es una diabetes hereditaria juvenil, en donde hay mutaciones en genes que codifican factores de transcripción abundantes en los islotes o la glucoquinasa. Y tenemos las formas poligénicas como la diabetes mellitus 2, que tiene y se ha descrito un fuerte componente genético. De hecho, se describe una concordancia entre gemelos idénticos entre un 70 y un 90%. Entonces, nos vamos a adentrar más en el tema de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar una diabetes mellitus 2? Como ya expliqué anteriormente, hay una herencia, que es un factor hereditario de peso en pacientes diabéticos. Entonces, la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2. También otro factor muy importante y muy prevalente, la obesidad, la etnia, estilos de vida, obviamente estilos de vida sedentarios, con una mala alimentación. También la distribución de la grasa corporal y el peso al nacer y en la infancia. Pacientes que son hijos de madres con diabetes gestacional y que fueron de gran peso al nacer, también tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, obesidad y otras enfermedades de la esfera cardiovascular de adultos. ¿Cuál es la población de riesgo para desarrollar diabetes mellitus 2? Según la guía MinSal, se considera población de alto riesgo a todo sujeto mayor de 45 años y a menores de 45 años que tengan sobrepeso y o también otros factores de riesgo como parientes de primer grado, diabéticos, mujeres con antecedentes de hijos macrosómicos, es decir, que pesaron más de 4 kilos al nacer, o historia de diabetes gestacional,
Factores como el sedentarismo, la hipercolesterolemia, el exceso de colesterol LDL, el bajo HDL, los pacientes hipertensos, que ya haya tenido estudios previos con intolerancia a la glucosa, por ejemplo, en un PTGO, estudios de insulinoresistencia, estados de insulinoresistencia, perdón, como el SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, o que tengan signos sugerentes de insulinoresistencia, como la cantosis nigricans, y también la historia de enfermedades cardiovasculares. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa cuando se desarrolla una diabetes? Entonces, ¿cómo se regula la homeostasis de la glucosa? Tenemos una regulación a partir del hígado en donde se produce y se almacena glucosa. Tenemos también que esto estimula al cerebro, que envía señales tanto al hígado como al músculo para utilizar la glucosa. Y tenemos a la insulina y el glucagón que se generan en el islote pancreático que también envían señales tanto al hígado como al músculo para utilizar la glucosa y recibe señales directas también del cerebro para la producción de insulina y glucagón, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Entonces, la diabetes mellitus tiene una serie de alteraciones que la generan y generan este estado hiperglicémico, como la alteración en la secreción de la insulina, un estado de resistencia a la insulina, que haya una producción excesiva de glucosa en el hígado, un metabolismo anormal de las grasas, por eso también hay una asociación con pacientes obesos, y la inflamación sistémica leve, también muy asociada a la obesidad, como vimos en las clases de nutrición. Entonces, aquí tenemos a un islote pancreático. Tenemos la serie de señales que generan la liberación de insulina y tenemos importante mencionar las incretinas como el péptido similar al glucagón, que es el GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces aquí vemos cómo la glucosa ingresa al islote pancreático, se genera la formación de glucosa 6-fosfato, piruvato ahí en la mitocondria y también se genera potasio que sale del islote pancreático. Vemos también cómo hay un canal de calcio que ingresa y por la vía del AMP cíclico genera que estos gránulos secretores que contienen insulina al interior del islote pancreático se liberen y el efecto de las incretinas como el péptido similar al glucagón, que es el GLP-1. Entonces, un poquito más de la fisiopatología. Tenemos las células beta pancreáticas, donde tenemos distintas señales que van a llegar a la célula beta pancreática, como por ejemplo el glucagón que ingresa dentro de la célula beta, el GLP-1, la acción simpática, como por ejemplo por la noradrenalina, la acción parasimpática a través de la acetilcolina, que van a estimular a la célula beta pancreática, receptores de glucosa, fructosa y aminoácidos. También las señales de la leptina, que también lo vimos en la fisiopatología de la obesidad, y los glucocorticoides. Vemos que la célula libera insulina que va a llegar a la célula muscular, aumentando la síntesis de proteína, se aumenta la captación de glucosa y aumenta la gluconeogénesis. En el adipocito hay un aumento de la lipogénesis y disminución de la lipólisis. Entonces, fisiopatológicamente, a nivel de distintos órganos, como por ejemplo en el páncreas disminuye la secreción de insulina. A nivel del intestino disminuye este efecto de las incretinas como la GLP-1. La grasa aumenta la lipólisis. El estómago acelera el vaciado gástrico. El riñón aumenta la reabsorción de glucosa. El músculo disminuye la captación de la glucosa. En el cerebro hay una disfunción a nivel de neurotransmisores que estimulan la secreción de insulina. Y en el hígado aumenta la producción de glucosa hepática, o sea, la glucogenólisis. Y a nivel del páncreas aumenta la secreción del glucagón. Todo esto lleva a un estado de hiperglicemia. Ahí también pueden ver con un poquito más de detalle la fisiopatología y cómo se desarrollan algunos síntomas característicos de la diabetes, como la polidipsia, la poliuria y la polifagia.
¿ya? Entonces, como podemos ver acá, ahí la polifagia tiene que ver con la gluconeogénesis. Ahí se estimula también la polifagia. También tiene que ver con que el aumento de la lipólisis a nivel del tejido adiposo genera la polifagia. También tenemos que, como se liberan cuerpos cetónicos en el hígado, tenemos el estado de cetoacidosis. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la misma. Más la hiperglicemia afectan a nivel del riñón ¿cómo se llama? La resorción. Entonces se genera esta poliuria, cetonuria, glucosuria por diuresis osmótica, depresión de volumen y la depresión de volumen genera la polidipsia, o sea, se genera sed, porque tenemos una pérdida de agua y electrolitos. En cuanto al cuadro clínico de la diabetes, la mayoría de los pacientes diabéticos son asintomáticos y su estado de diabetes se pesquisa a través de exámenes de laboratorio de rutina. Los síntomas clásicos se encuentra esta triada de polidipsia, poliuria, polifagia, visión borrosa también, nicturia y en algunos pacientes se describe pérdida de peso. Pero el paciente se percata de que tiene estos síntomas una vez que ya se hizo el diagnóstico por exámenes de laboratorio. Entonces, ¿cuándo se produce la polidipsia? Cuando los pacientes presentan glicemias de más de 180 miligramos por decilitro y, como vimos, se provoca por hipovolemia, por pérdida de sodio, por ejemplo, electrolitos y volumen. La glucosuria que produce, entonces, estimula la diuresis osmótica, o sea, la poliuria y la hipovolemia. Entonces, tenemos los criterios diagnósticos de la ADA. La ADA anualmente realiza una revisión que son los estándares de cuidados de la diabetes. Tenemos una versión 2025. Los criterios diagnósticos de la ADA, a diferencia de los criterios nacionales, consideran la hemoglobina glicosilada, que actualmente en Chile no se utiliza como criterio diagnóstico, pero es algo que deben conocer. Entonces, ¿qué dice la ADA en cuanto a los criterios de diagnóstico de diabetes? Que un paciente se diagnostica como diabético con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5% o que tenga una glicemia de ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir una glicemia de ayuno? Que el paciente no haya ingerido alimentos en un periodo mínimo de 8 horas. También otro criterio es que el paciente tenga una glicemia 2 horas después de la ingesta de 75 gramos de glucosa mayor o igual a 200. O que en un paciente que tiene los síntomas clásicos de la hiperglicemia o que debuta con una complicación aguda de la diabetes, tenga una glicemia en cualquier momento del día mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Estos son los criterios de la ADA para el diagnóstico de diabetes. Los criterios diagnósticos de la guía MinSal hablan de un paciente con síntomas clásicos, polidipsia, poliuria, polifagia, baja de peso y una glicemia en cualquier momento del día mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. O que el paciente tenga una glicemia de ayuno mayor o igual a 126, en eso concuerda con la ADA, pero se debe confirmar con una segunda toma en un día diferente, es decir, tiene que tener dos tomas de glicemia en ayuno mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. Y el otro criterio diagnóstico es una glicemia mayor o igual a 200 miligramos de decilitro luego de 2 horas de ingeridos los 75 miligramos de glucosa oral, es decir, una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Entonces, aquí también están los criterios y la técnica que se utiliza para la toma del PTGO. Y dependiendo de los resultados del PTGO tenemos distintas clasificaciones. Como ya vimos, el paciente diabético se caracteriza por tener una glicemia 2 horas posterior a la ingesta de los 75 miligramos de glucosa mayor o igual a 200. Tenemos también ciertos niveles intermedios, por así decirlo. Por ejemplo, un paciente que tiene una glicemia de ayuno mayor o igual a 126, pero
que 2 horas después de la ingesta de glucosa tiene una glicemia que va entre los 140 y 200 miligramos por decilitro. Eso es un paciente que tiene una intolerancia a la glucosa oral o IgO. O sea, no está diagnosticado como diabetes por criterios, pero ya tiene cierto riesgo de desarrollarla. Y tenemos también la glicemia de ayunos alterada, es decir, un paciente que tiene una glicemia entre 110 y 125 miligramos por decilitro en ayuno, pero que a las 2 horas de ingerir la glucosa tiene una glicemia de 140 miligramos por decilitro, es decir, no da criterio para intolerancia a la glucosa oral, solamente tiene su glicemia de ayuno alterada, pero no es diabético. Entonces, según los criterios nacionales, una vez que ya tenemos a nuestro paciente diabético, ¿qué tenemos que hacer? Estimar su riesgo cardiovascular. Tenemos que realizar una buena anamnesis en cuanto a su historia nutricional, ver el estado de actividad física del paciente, calcular el riesgo, evaluar su historia familiar de diabetes mellitus y historia de complicaciones también que pueda tener de la diabetes mellitus. Como vimos, hay pacientes que no son pesquisados hasta que se les hace un examen de rutina y no se habían dado cuenta de que tenían síntomas. Puede llegar con algún grado de complicación crónica, por ejemplo, que ya tenga más de 5 años con su diabetes. Entonces, esto ya lo conocen, que es la estimación del riesgo cardiovascular, que se estima en bajo, moderado y alto. En cuanto a los exámenes de laboratorio como batería inicial en el diagnóstico de un paciente con diabetes, uno de los más importantes es la hemoglobina glicosilada. Como vimos, en Chile no es un criterio diagnóstico, pero la ADA sí lo utiliza como criterio diagnóstico. Para nosotros en Chile es un examen que se utiliza para ver el control del paciente diabético. También solicitar exámenes como el perfil lipídico, perfil hepático, la relación albuminuria-creatininuria, creatinina en plasma, orina completa, un electrocardiograma de reposo y un fondo de ojo. En cuanto al tratamiento, tenemos medidas no farmacológicas, el tratamiento farmacológico y la educación, tres pilares de tratamiento. Entonces, en cuanto a las medidas no farmacológicas, obviamente tenemos recomendaciones dietéticas y también de ejercicio. Es fundamental y muy importante para, como ya lo vimos en las clases de nutrición, que el paciente vea que su dieta no es muy distinta a la de la población no diabética, porque eso va a generar mejor adherencia. Y los objetivos tienen que ser individualizados paciente a paciente, dependiendo del nivel de sobrepeso, su perfil lipídico y los factores de riesgo cardiovascular. Algunas recomendaciones dietéticas: dieta suficiente, equilibrada, variada y ordenada, que es para todo tipo de dieta. Importante fraccionar las comidas y evitar grandes ingestas de alimentos. Y restringir todo lo que se conoce como los azúcares de absorción rápida, es decir, productos industrializados de bollería, azúcares refinados, jugos de fruta, pasteles y repostería en general. Porque, ¿qué pasa con estos hidratos de carbono de absorción rápida? Generan un pic muy rápido de la glicemia, pero baja rápidamente. Y la recomendación es ingerir alimentos con hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Dónde tenemos hidratos de absorción lenta o que son más complejos, por así decirlo? Las legumbres, las pastas, las papas, arroz, alimentos integrales, porque tienen una elevación lenta de esta glicemia, o sea, no generan un pic rápido y que baja de forma rápida, sino que es mantenido y dentro de rangos normales. También es importante la ingesta de fibra, como las verduras y los cereales integrales, porque también es como un símil a la ingesta de hidratos de carbono de absorción lenta. Reemplazar los azúcares por edulcorantes, por ejemplo, limitar el consumo de alimentos de origen animal y procurar que el consumo de pescado sea mayor que el de carne. Recuerden que las recomendaciones alimentarias recomiendan, valga la redundancia, el consumo de carnes rojas una vez a la semana e ingerir pescados con mayor frecuencia. Reducir las grasas que se encuentran en productos como los embutidos, los quesos, mantecas, margarinas. Preferir las grasas monoinsaturadas y incluir alimentos ricos en grasas poliinsaturadas como la del pescado y los vegetales.
de utilizar preferentemente aceite de oliva, especias y condimentos para las comidas y limitar el consumo de alcohol. Aquí tenemos un resumen de algunos alimentos aconsejados y desaconsejados en los pacientes diabéticos que tienen además sobrepeso, que es habitualmente algo que se ve. Medidas no farmacológicas, también tenemos la actividad física. Ya saben las indicaciones de actividad física según la clase de la doctora Yigu. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, actualmente tenemos distintos medicamentos que atacan a distintos flancos, por así decirlo, de la producción de la, ¿cómo se llama? De la, en la fisiopatología de la diabetes. Atacan a distintos niveles. Entonces, tenemos, por ejemplo, habíamos visto que todos estos órganos generan, dependiendo de las alteraciones, aumento de la glicemia. Tenemos medicamentos que van a ir a ayudar a que estos órganos no generen la hiperglicemia, como por ejemplo, la insulina ayuda a que el hígado disminuya la producción de glucosa hepática, disminuyendo la hiperglicemia. Los inhibidores de la SGLT2, que son un medicamento que actualmente y recientemente están incluidos en el GES, ayudan a pacientes a nivel renal a aumentar la reabsorción de glucosa, o sea, a disminuir, perdón. Por ende, generan una disminución de la glicemia y también tienen cierta protección renal. Así que es muy importante y beneficioso para pacientes que tienen también una enfermedad renal crónica, por ejemplo. La insulina también a través de su mecanismo en las grasas puede disminuir la lipólisis, disminuyendo la hiperglicemia. Y también tenemos los antagonistas del receptor GLP-1 que a nivel del intestino entonces generan el efecto contrario a la disminución del efecto incretina, o sea, aumentan el efecto incretina generando una disminución de la glicemia, como por darles algunos ejemplos. Entonces, dentro del tratamiento de la diabetes tenemos varios tipos de medicamentos. Uno de ellos, en la familia, una de las más conocidas y como el caballito de batalla inicial de la diabetes, son las biguanidas. Dentro de ellas, la más conocida es la metformina. Sigue siendo el fármaco de elección en todas las etapas o líneas de tratamiento de la diabetes. ¿Qué hace la metformina? Inhibe la gluconeogénesis a nivel hepático y renal, estimulando la captación de glucosa y la glucólisis en los tejidos periféricos. Disminuye la absorción de la glucosa en el tubo digestivo y reduce los niveles plasmáticos de glucagón. O sea, es muy efectivo en bajar la glicemia. Tiene baja incidencia de efectos secundarios y bajo riesgo de hipoglicemia, algo muy importante. También es beneficioso en pacientes con sobrepeso y en pacientes que tienen ya factores de riesgo cardiovascular. Entonces, la metformina viene en presentaciones de 500 miligramos, 850 miligramos y 1 gramo. También tenemos las metforminas de acción prolongada, también en presentaciones de 500, 750 miligramos y de 1 gramo. Efectos adversos muy frecuentes de las metforminas y dependiendo obviamente de la composición de esta y el número de excipientes, efectos gastrointestinales, trastornos digestivos, dolor abdominal, meteorismo, diarrea, bien frecuente. Otra familia que también se utiliza bastante y que es parte del algoritmo de manejo del MinSal, las sulfonilureas. Ya dentro de las sulfonilureas, una de las más conocidas, la glibenclamida. ¿Qué hace esta familia de medicamentos? Estimular la liberación de insulina endógena al promover el cierre de los canales de potasio en la célula beta. Tiene un efecto muy potente, son bien toleradas y bajo costo, pero uno de sus grandes efectos adversos son las hipoglicemias, que es el efecto más frecuente, a diferencia de la metformina que no causa hipoglicemia y tiene muy poco riesgo de hipoglicemia. Entonces, también tenemos los inhibidores de la DPP4, que han estado bastante en boga porque también se utilizan en tratamiento de obesidad, por ejemplo, que permiten que las formas activas del GLP-1, o sea, el péptido similar al el GLP-1, el péptido similar al glucagón, prolonguen consecuentemente su estímulo sobre la célula beta, evitando que la DPP4 degrade a este péptido.
y se recomienda como primera línea en caso de pacientes que tengan contraindicaciones o una intolerancia a la metformina. Efectos adversos en general bien tolerados, ocasionalmente se pueden generar trastornos digestivos leves. En algunos casos está descrito en algunas series que se han visto casos de pancreatitis y vasculitis cutánea con el uso de la sitagliptina. Otro tratamiento farmacológico, y como les decía, recientemente incluido en la canasta del GES de diabetes, son los inhibidores de la SGLT2, o sea, del transportador sodio-glucosa 2. Este transportador representa el 90% de la reabsorción renal de glucosa. Por lo tanto, la inhibición de este transportador causa lo que la glucosuria y reduce los niveles de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, en cuanto a su efecto sobre el peso, son superiores en la disminución del peso comparado con los inhibidores de la DPP4. Es un tratamiento de elección en pacientes con IMC de más de 30 que puedan costearla. Según el consenso de la ADA del 2019, la asociación de metformina con un SGLT2 se recomienda en pacientes con enfermedades cardiovasculares establecidas. Entonces, también tenemos los análogos del GLP-1, em, que es parte de estas hormonas llamadas incretinas. Actualmente en Chile existe el Exenatide, tiene una presentación inyectable y disminuye el apetito, enlentece el vaciamiento gástrico y los pacientes llegan a bajar entre 2 a 3 kilos en 6 meses. También se ha sobreusado para el manejo de la obesidad. Habitualmente se emplea asociado a metformina, sulfonilureas o glitazonas. Efectos adversos, principalmente efectos gástricos, como pasa con la metformina, poco frecuente la hipoglicemia y generalmente son hipoglicemias leves. También se han descrito algunos casos de pancreatitis con el exenatide. Tenemos también la familia de las tiazolidinedionas, que son estimuladores de los receptores de la superficie nuclear, disminuyen la resistencia insulínica fundamentalmente a nivel del tejido adiposo. Efecto hipoglicemiante moderado, de costo moderadamente elevado y no han demostrado una disminución del riesgo cardiovascular, por lo tanto no son tan utilizadas. Principalmente utilizan en tratamientos asociados y no se consideran un tratamiento de primera línea. Totalmente contraindicado dar una glitazona asociado con el tratamiento con insulina. Entonces, este es un resumen del algoritmo de manejo mensal de la guía 2016-2017. En un paciente que tiene un debut estable, es decir, se le pesquisa su diabetes a través de exámenes de laboratorio. La primera opción, la primera línea del tratamiento siempre es la metformina, ¿ya? Si el paciente tuviese una contraindicación o una intolerancia a la metformina, considerar el uso de inhibidores de la DPP4, las sulfonilureas o en pacientes con IMC de más de 30, considerar los ISGLT2 o los análogos del GLP-1. Luego, evaluar si cumplen las metas de hemoglobina glicosilada. Si no las llegas a cumplir, empezamos con las terapias asociadas. Y luego seguimos reevaluando y vamos añadiendo medicamentos hasta llegar a un punto en que si ya no está cumpliendo con el tratamiento y no responde tampoco a la asociación con insulina, se tiene que referir al especialista. Esta es una tabla resumen de la eficacia de los distintos tratamientos, el riesgo de hipoglicemia, cambios a nivel del peso, efectos, beneficios sobre el riesgo cardiovascular y efectos a nivel renal. También, esto también es un resumen de los distintos medicamentos que les mencioné anteriormente. Entonces, metas de control glicémico. Tenemos las metas de hemoglobina glicosilada, que en la población general es de menos de 7%. En ese caso decimos que el paciente está estable. Si tenemos diabéticos tipo 2 de pocos años de duración o pacientes jóvenes con expectativa de vida larga y sin enfermedad cardiovascular, tenemos un límite de menor a 6,5%. Los adultos mayores son un grupo especial. Si el adulto mayor es saludable e independiente, somos más permisivos y permitimos que sea de 7,5%, menor o igual.
En un paciente que se define como frágil o de estado de salud muy complejo, menor a 8%, y si el estado de salud es muy complejo, es decir, en un adulto mayor muy frágil, menor o igual a 8,5%. Habitualmente, y el que tienen que conocer, el valor de corte 7. Entonces, como resumen, la primera línea de tratamiento es la metformina. Iniciar con la dosis baja, que son los 500 miligramos cada 12 horas, y se va aumentando de forma lenta y progresiva para mejorar la tolerancia gastrointestinal y disminuir los efectos adversos. Segunda línea de tratamiento, sulfonilureas. La ADA las recomienda en casos en que no exista otra alternativa económicamente asequible. Tenemos los inhibidores de la DPP4 que no están disponibles en APS, los inhibidores de la SGLT2 que actualmente se incorporaron a la canasta GES y los análogos del GLP-1. Tercera línea de tratamiento, un tercer fármaco no insulínico en pacientes clínicamente estables con dos fármacos de segunda línea que ya no alcanzaron la meta individualizada, iniciar la insulina. Entonces, ¿en qué casos voy a derivar a mi paciente a nivel secundario? Cuando tengo una sospecha fundada de diabetes tipo 1 u otro tipo de diabetes tipo 2, pero como de las formas monogénicas como la MODI. Mujeres con diabetes en programa de planificación de embarazo o que ya utilicen insulina, pacientes embarazadas que lo van a ver en ginecología con diabetes pregestacional, diabetes gestacional, pacientes con indicación de uso de insulinas análogas que no están disponibles en atención primaria, pacientes con hipoglicemias severas o hipoglicemias a repetición, inestabilidad metabólica pese a que la terapia está optimizada y hay una buena adherencia al tratamiento farmacológico y las medidas no farmacológicas. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que pese a que han adherido de forma correcta y al tratamiento farmacológico y no farmacológico, que tengan dos mediciones de hemoglobina glicosilada superior a la meta individual o que tengan una dosis de insulina basal ya mayor a una unidad por kilo día en el esquema de doble dosis de NPH. Pacientes en tratamiento con corticoides en altas dosis o un inmunosupresor con inestabilidad metabólica. Pacientes que usen o requieran esquemas complejos de insulinas, como por ejemplo el uso de las insulinas prandiales, las triples dosis de insulina, NPH, entre otros. Y pacientes trasplantados de órganos como renal, hepático, páncreas y o cardíaco. Entonces, eso sería cualquier duda o consulta, pueden contactarme.